Sabata es un personaje del spaghetti western creado por el director italiano Gianfranco Parolini. Apareció por primera vez en 1969 en el spaghetti western Oro Sangriento, dirigido por Parolini. Y para crear al personaje, el director se fijó en varios personajes del género, como Django, Sartana y sobre todo el coronel Mortimer. Personaje interpretado por Lee Van Cleef, que apareció junto al hombre sin nombre, interpretado por Clint Eastwood en La muerte tenía un precio, en 1964. Y para Oro Sangriento, Parolini consiguió que Lee Van Cleef interpretara el papel de Sabata, un personaje misterioso, que se mueve por sus propios intereses ocultos, que no duda en disparar, y cuando lo hace, sale victorioso sin la menor dificultad, con un toque de diversión y como un simple entretenimiento. Sabata viste impecable, en contraposición con los otros personajes, que estaban sucios y desaliñados, muy típico del spaghetti western. A Sabata no le mueve la venganza ni la codicia, dando a entender que quiere limpiar la calle de forajidos, aunque realmente en este primer Sabata no queda claro cuáles son las motivaciones del personaje, con un oscuro y desconocido pasado. Al principio se presenta como un héroe, al evitar el robo de un banco, aunque no tardará en convertirse en el antagonista de la historia cuando descubra que los ladrones son los que dirigen la ciudad. Sabata está rodeado de una aura de perfección, llegando a la exageración. Un justiciero algo pícaro y canalla, que roba a los ricos para quedarse él mismo con el dinero. Debido al gran éxito de este primer Sabata, en 1970 vuelve Parolini con el rodaje de una secuela, aunque Lee Van Cleef no fue el protagonista, y se eligió a Jules Briner como Sabata, bajo el título de Adiós Sabata. Aunque a esta película se la considera la segunda parte oficial de Sabata, la historia no tiene nada que ver con la primera. El personaje pasa por ser más que una caricatura del de Lee Van Cleef, enmarcándose la historia dentro de un Zapata western, con un Sabata casi inexpresivo, un pistolero a sueldo que ayuda a un pintoresco grupo de revolucionarios mexicanos a la búsqueda de un cargamento de oro en poder de los austriacos. No tuvimos que esperar mucho para ver de nuevo a Lee Van Cleef en el papel de Sabata, con el retorno de Sabata en 1971, aunque esta película no tiene nada que ver con la primera en cuanto a diversión y entretenimiento. Sabata es de nuevo un justiciero que roba a ricos, ladrones y corruptos para quedarse él con el botín, un antiguo pistolero a sueldo que ahora trabaja como artista en un circo, en una pequeña ciudad de Texas, en la que se enfrentará a un corrupto propietario de la mayor parte de los negocios del lugar. En esta historia Sabata parece más humano y podría considerarse un remake de Oro Sangriento. Debido al éxito del primer Sabata le siguieron muchos Sabatas, que a veces no tenían nada que ver con la historia, pero aparecía el nombre de Sabata en el título para intentar atraer a más público. Con la trilogía oficial del personaje y más aún con las características del propio Lee Van Cleef, Sabata será recordado como uno de los grandes personajes del spaghetti western. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla te dejo más personajes del spaghetti western.